Primero, ser conscientes de lo que hay. O sea, ser conscientes de en qué consiste la misión de la Iglesia, en qué consiste la evangelización. Eso es lo primero que hay por hacer. No quedarnos en las 4 cosas que hemos hecho siempre. O sea, la Iglesia lleva muchos siglos de historia y muchos siglos de experiencia. Y esto no es nuevo. Esto no lo dice el Papa como una novedad. Cuando invita a la nueva evangelización, que ya tanto Benedicto como Juan Pablo II lo planteaban, lo que estaba diciendo es, vamos a renovarnos, vamos a darnos cuenta de qué es lo que tenemos entre manos, que ya no nos sirve pensar solo en la catequesis de niños, en la religiosidad, de que todo el mundo, ya no podemos dar por supuesto que todo el mundo está aquí. La pastoral de campanario que en la ciudad de Malasia ya no funciona. Aquí todavía un poco. Aquí todavía funciona un poco. Pero no van a pasar muchos años en que empecéis a ver que no funciona. O sea, tocas la campana y la gente te viene. Convocas a la catequesis de primera comunión y se te apuntan un montón de ellos. Convocas a la confirmación y tienes 200 jóvenes. Eso cada vez va a ser una realidad mucho más pequeña. En mi país, en mi experiencia, ya más no conviene nadie. Y nos desesperamos, nos frustramos porque no sabemos qué hacer. Y nos inventamos 50.000 cosas, a ver cómo atraemos o cómo mantenemos a los jóvenes en la parroquia, porque muchas veces a costa de cortar, de restringir el Evangelio, o a costa de presentar a un Jesús que no está. No perdáis de vista la situación. Somos 80 cristianos los que formamos la comunidad, 999.920 hombres y mujeres, niños y jóvenes que necesitan conocer a Cristo, que están buscando la vida. Nosotros podremos compartir lo que vivimos y en la medida en que lo vivamos. Si aquí no lo vivimos, si en la comunidad, si entre nosotros no vivimos, ya podemos salir a donde queráis, montar todos los métodos y estrategias pastorales que queráis, que no habrá evangelización. Bueno, me callo porque si no, ya. Son las 9. Bueno, falta un minuto para decir. La última pregunta. Exactamente. O sea, ese es uno de los interrogantes que he querido provocar. ¿Dónde estoy yo? ¿En qué momento estoy yo? ¿Yo he sido evangelizado ya? ¿Yo ya he hecho una opción adulta, libre? Estoy seguro de que sí. Pero es verdad que tenemos todavía mucho de Segismundo. Y la fe y la vida no siempre van de la mano en mí. Es verdad que nuestro testimonio no siempre es un testimonio de amor y de fraternidad, porque vivimos las envidias, vivimos los grupitos, los individualismos, Es verdad que mi presencia no siempre es la que tiene que ser. Yo hablo solo de que soy cristiano en mi grupo de catequistas o en mi parroquia, pero en el mundo del trabajo, en mi profesión, en mi familia. Es verdad que esta iniciación cristiana a lo mejor no se ha dado del todo, quedan cosas por iniciar. La conversión
La conversión dura toda la vida, ¿eh? También aquí, es constante conversión, es verdad. También es verdad que buscamos y tratamos de vivir esta comunión, esta vida nueva, y que nos falta mucho por crecer, pero buscamos y tratamos de vivir, y hay signos de esto, ¿no? Antes os decía, la vida religiosa trata de vivir también esto. La vida religiosa es también todos estos pecados y todas estas limitaciones, ¿eh? La vida de la comunidad, el amor fraterno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde estoy yo? Yo también necesito seguir creciendo como discípulo y como misionero para poder ser testigo válido, testigo veraz de aquello que creo y que vivo. Recordar un poco todo lo que hablábamos ayer. No somos cristianos 20 horas al día o las 2 horas de la misa del domingo y la catequesis. No soy catequista solo cuando me reúno con los niños o con los catequistas o con los adultos. Soy cristiano 24 horas, porque de lo que se trata en el fondo es la historia de amor. Y el amor era 24 horas, ¿no? Que os queríais. Pues eso. El amor a Dios, el amor de Dios es también 24 horas. Pues tenemos una tarea enorme, entusiasmante por otra parte, pero enorme y que necesita pues que nosotros busquemos ese rostro y transparentemos ese rostro de Cristo. Bueno, ahora sí ya me callo. Venga, ya no digo más.